para el éxito de nuestra reunión del día de hoy. Lo primero es pedirles que en caso de que tengan preguntas, inquietudes, comentarios, los vayan haciendo a través del chat de aquí de la pantalla del Zoom para poderlos ir recogiendo y al final de la intervención de Mabel poder hacer todas las preguntas. Por otro lado, les recordamos que tenemos interpretación simultánea. Para acceder a la interpretación simultánea pueden hacerlo en la barra inferior de la pantalla de Zoom, en donde está un círculo como un globito. Ahí dice Interpretation o Interpretación, y ahí podrán elegir el idioma de su preferencia. Las memorias del evento, finalmente, último mensaje, las memorias del evento se las enviaremos posterior a la próxima semana, una vez pues hayamos finalizado nuestro evento y recogido, por supuesto, los asistentes a la reunión del día de hoy. En unos instantes les vamos a mandar un enlace a través del chat para que puedan allí registrar su asistencia al evento y de esta manera que les podamos compartir las memorias de lo que abordemos el día de hoy. Entonces, con estos mensajes, y nuevamente bienvenidos a todos los que se han sumado en los últimos minutos, con estos mensajes, entonces, quiero darle la bienvenida a Mabel Oyarzún Ojeda. Mabel es ingeniera de educación en química de la Universidad de Santiago de Chile, ingeniera ambiental y experta profesional en prevención de riesgos. Actualmente está a cargo del programa de seguridad química del Departamento de Salud Ambiental en el Ministerio de Salud de Chile. Ha participado, por supuesto, en la elaboración de diversas reglamentaciones asociadas a las sustancias peligrosas y al ámbito de salud ocupacional, así como también en relatoría en distintos seminarios y cursos relacionados con la normatividad de seguridad química. Asimismo, está a cargo de la implementación del reglamento de GHS en Chile y de la coordinación del Comité Nacional Coordinador del GHS, que es liderado por el Ministerio de Salud. Hoy Mabel nos acompaña en este espacio para podernos justamente contar sobre estas actualizaciones y todo lo relacionado con la implementación del GHS en Chile, especialmente en lo relacionado con el sistema de notificación. Así que Mabel, muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar del LARF, gracias por aceptar la invitación. Como sabes, tenemos muchas inquietudes, muchas ganas de poder saber en qué estamos, qué viene y cómo las empresas se pueden terminar de preparar para estar listas para los tiempos del sistema de notificación en Chile. Así que bienvenida y adelante, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Daniela. Muchas gracias por la invitación y bueno, dar a conocer cómo estamos implementando el sistema del GHS y específicamente el sistema de notificación aquí en Chile. Así que voy a comenzar con la presentación. Ahí. Bien, contarles que en nuestro país el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, son los que elaboraron un reglamento específico para implementar el GHS en el país. Esto después de haber trabajado en una propuesta que fue conversada en el Comité Nacional Coordinador del GHS, que fue formado hace varios años, que es un comité compuesto por entes tanto públicos como privados, donde se comenzó a trabajar hace varios años atrás para establecer la estrategia en una primera instancia de la implementación de este sistema, y posterior entonces se concluyó, digamos, que debía realizarse o confeccionarse un reglamento específico que estableciera el sistema de clasificación y etiquetado en nuestro país. Entonces, así como se elaboró el Decreto Supremo 57 del año 2019, que fue publicado en el Diario Oficial en febrero del año 2021, y su nombre finalmente quedó como Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Notificación
de sustancias y mezclas peligrosas. Es un reglamento bastante extenso, contiene 8 títulos y 3 artículos transitorios, más de 300 artículos. Los temas que incorpora finalmente este decreto, vamos a correr esto, ahí porque no me permite ver eso. Este decreto está basado en la versión 7ª del GHS y uno de los acuerdos en este comité que finalmente consensuó este reglamento es que se basara en las mismas clases y categorías de peligro que consideró la Comunidad Europea, porque uno de los acuerdos fue utilizar un listado armonizado que tiene la Comunidad Europea de las sustancias con su respectiva clasificación, de tal forma que fuera más fácil para el regulado implementar este nuevo sistema de clasificación. ¿Ya? Por lo tanto, este decreto contiene la clasificación de los peligros que se van a considerar, los requerimientos de etiquetado, los requerimientos y el formato establecido de la hoja de datos de seguridad, y además, adicionalmente, a lo que contiene el GHS internacional, se incorporó un sistema de notificación y de evaluación de riesgo en este mismo reglamento, principalmente dado los compromisos que había adquirido el país ante la OCDE. Bueno, este reglamento, dada la complejidad que conlleva, ¿no es cierto?, implementar un nuevo sistema de clasificación, se estableció que entrara en vigencia en forma paulatina, y es así como se hizo una diferencia entre sustancias y mezcla y de uso industrial y no industrial. Y en estos momentos, primero en febrero del 2022 y después en febrero del 2023, entraron en vigencia las sustancias. Primero para las sustancias de uso industrial y posteriormente las sustancias de uso no industrial. En estos minutos está vigente este reglamento y por lo tanto todas las sustancias que se utilizan en el país deben estar clasificadas, etiquetadas, y el formato y contenido de las hojas de datos de seguridad deben ser de acuerdo a lo que establece este decreto, ¿ya? A partir de febrero de 2025 va a comenzar en vigencia para las mezclas de uso industrial y recién en el 2027 entonces comenzarán las mezclas de uso distinto al industrial. Entonces en esa fecha recién vamos a tener, debiéramos tener implementado este sistema para todas las sustancias y mezclas, sean de uso industrial o de uso no industrial. Y bueno, entonces dentro de algunas aclaraciones que hace el decreto, dada esta diferenciación entre sustancia y mezcla y de uso industrial y no industrial, lo primero que hace es definir entonces qué se entiende por sustancia, y en el fondo es la misma definición que se considera en la Comunidad Europea y en el GHS, que se entiende como elemento compuesto químico en estado natural o los obtenidos por algún proceso industrial, incluidos los aditivos necesarios para conservar su estabilidad y las impurezas que inevitablemente, ¿no es cierto?, se produzcan, con exclusión de todos los disolventes que pueden separarse. Y entonces la mezcla es una combinación o solución compuesta por dos más sustancias. Y respecto a las de uso industrial, entonces hace la definición que son aquellas cuyo uso y aplicación prevista se realiza en la actividad manufacturera y en los procesos productivos. Por lo tanto, todo lo que no
esté considerado en un proceso productivo, se entiende como uso no industrial. Eso significa que, bueno, una de las diferencias que tiene el país respecto a la implementación del GHS con los demás países de Latinoamérica es que se está aplicando, se va a aplicar en el fondo a todas las mezclas y sustancias de uso de público general o de consumo masivo, ¿ya? No solo entonces a los de uso industrial. El reglamento hace algunas exclusiones, la mayoría son las mismas que hace el GHS internacional, que son las sustancias nucleares, ¿no es cierto? Los productos farmacéuticos, tanto de uso humano como uso veterinario, que además aquí en Chile tienen una regulación específica, los productos alimenticios también de consumo humano y animal, los productos cosméticos que también tienen su propia regulación, los residuos de plaguicidas en los alimentos, los residuos peligrosos quedaron excluidos porque también tienen una propia regulación en el país y tienen su propio sistema de clasificación. Están los artículos también que contengan sustancias o mezclas peligrosas, ¿no es cierto?, exceptuándose los artículos explosivos. También se encuentran las sustancias y mezclas sometidas a supervisión aduanera conforme a la normativa pertinente, siempre que no sean objeto de ningún tipo de tratamiento o transformación y que se mantengan en depósito temporal con el fin de exportarse o en tránsito, o sea, finalmente que no ingresen al país. También las sustancias y mezclas destinadas a la investigación y el desarrollo científico que no sean comercializadas, las sustancias intermedias no aisladas, los dispositivos médicos que también tienen su propia regulación aquí, y adicionalmente aquí también se hizo una exclusión con la pequeña minería, en el fondo cuando su extracción no supere las 5.000 toneladas métricas secas de mineral por mes. Y finalmente habían sido excluidos los fertilizantes, pero esta exclusión quedó sin efecto porque fue modificada actualmente la ley que los regula y por lo demás que la regulación que se está realizando en el país de los fertilizantes es más bien respecto a otras características y no a condiciones que están reguladas en el 57, por lo tanto aplicarán también para los fertilizantes. Dentro de las disposiciones generales se establece que la responsabilidad de clasificar y etiquetar la sustancia y mezcla es de los fabricantes e importadores según corresponda, ¿no es cierto?, previo a su comercialización o uso. Y lo otro que establece el reglamento es que no va a aplicar este decreto cuando existan regulaciones sectoriales específicas sobre esta materia que se regula aquí, respecto a algún producto en particular. Es así como en nuestro país está regulado los plaguicidas de uso agrícola y también de uso sanitario y doméstico, que tienen su propia regulación, donde la clasificación es diferente, que se basa en los criterios de la OMS. Los explosivos, que también tienen su propia regulación, y los combustibles líquidos y gaseosos que son utilizados como recurso energético. Estos productos tienen una regulación especial y por lo tanto, en la medida que no se realicen modificaciones en su regulación, entonces no se les aplicará. No obstante, el objetivo es que todos estos productos efectivamente en algún minuto se ajusten a la clasificación y a los requisitos establecidos en el decreto 57. Bueno, a grosso modo, los peligros considerados en este decreto están divididos, tal como lo hace el GHS, en peligros físicos a la salud y medio ambiente, y dentro de los peligros físicos están consideradas las 16 clases
no todas las clases se consideran todas las categorías, como por ejemplo los líquidos inflamables, que quedó con 3 categorías, ¿ya? Así. Y lo mismo ocurre con los peligros para la salud, se consideran las 10 clases, pero no así todas las categorías en alguna de ellas. Y finalmente los peligros para el medio ambiente, con sus 2 clases, ¿no es cierto? Peligro para el medio ambiente acuático, tanto agudo como crónico, y los peligros para la capa de ozono. En los peligros agudos también fue considerado solo la categoría 1. Por otro lado, como les decía al inicio, para facilitar la implementación o la aplicación de este decreto por parte del regulado y también para efectos del fiscalizador, es que se consideró emitir una lista con sustancias ya clasificadas y por lo tanto en agosto del 2021 se emitió la resolución número 777, que listó, ¿no es cierto?, más de 4.000 sustancias con sus respectivas clasificaciones. Este listado fue considerado de acuerdo a la armonización que hizo la Comunidad Europea. Este listado está publicado en la página del GHC Chile que tenemos en el país, y ahí pueden acceder a ese listado de tal forma que el usuario, el importador utilice alguna o importe una de estas sustancias, puede usar esta clasificación y, digamos, ahorrarse cualquier análisis o desarrollo de metodologías para determinar su clasificación. Bueno, eso a grandes rasgos respecto a las condiciones, digamos, básicas que establece el decreto 57. Como les decía, además establece requerimientos de etiquetado en forma, además, específica algunas condiciones donde se detalla el tamaño de la etiqueta respecto al tamaño del envase. Hay varias consideraciones locales que se realizan en el etiquetado. Y respecto a la hoja de datos de seguridad, prácticamente es lo mismo que se exige, digamos, en el reglamento del GHS. Y bueno, lo nuevo entonces para el país es el título 6 del reglamento, que establece un sistema de notificación de sustancia. Y el objetivo, ¿no es cierto?, es contar con un inventario de sustancias que se utilizan en el país, ya sea de las que sean importadas o fabricadas, y por lo tanto lo que se establece es que va a existir una plataforma de notificación que va a ser a través de la plataforma de ventanilla única que cuenta el Ministerio de Medio Ambiente, donde ya existen varias plataformas sectoriales de distintos aspectos y por lo tanto entonces esta plataforma que se va a hacer de notificación va a estar instalada también en la ventanilla única del Ministerio de Medio Ambiente. Lo que establece el reglamento es que sobre 1 tonelada anual, ya sea de lo fabricado o de lo importado, se debe notificar en este sistema. Las fechas límite se establecen como el 30 de agosto y se establece también que debe ser esta notificación cada 2 años de los años anteriores, de los 2 años calendarios anteriores a la fecha en que, o al año en que se declara. Ya el reglamento establece que la primera notificación va a ser durante el 2024 y por lo tanto en esa primera notificación se va a establecer, ¿no es cierto?, lo que se haya fabricado y importado los años 2023 y 2022. Y también
entra en forma paulatina en la misma forma que entra en vigencia el reglamento. Por lo tanto, el próximo año se va a realizar solo notificación de las sustancias de uso industrial. El reglamento establece en forma expresa la información que se va a requerir en este sistema de notificación, que por supuesto comienza con la identidad del notificante y después la identidad de la sustancia, con su nombre, tanto químico o común, el número de CAS si lo posee, la clasificación de peligros, por supuesto, con su clase y categoría, la cantidad de sustancia fabricada y o importada por año, expresada en rangos de masa, los usos previstos que tendrá esa sustancia y se solicita adjuntar la hoja de datos de seguridad. También establece que este sistema es solo de la sustancia, pero cuando las sustancias están contenidas en mezcla, establece que se notifica la sustancia que clasifica como peligrosa para la salud y el medio ambiente cuando sobrepasen los valores de corte que están establecidos en el decreto 57. También hace una diferenciación entre sustancia nueva. El primer periodo de notificación va a ser el 2024. Después que se termine ese proceso, el Ministerio del Medio Ambiente tiene que emitir una resolución con todas las sustancias notificadas en ese periodo. Por lo tanto, posterior a eso, cuando se comience a importar una sustancia posterior a la fecha de la emisión de esa resolución, aquella que no está en ese listado de las que ya se habían importado, entonces se va a considerar una sustancia nueva, ¿ya? Y la diferencia con las antiguas en el fondo es que cuando se ingrese al país, se tendrá esa sustancia nueva que no haya sido notificada anteriormente, se va a tener que notificar previamente a su comercialización en el país. Y en el caso de las sustancias importadas, la notificación debe ser previa a la autorización de importación emitida por la Seremía de Salud. Lo otro que establece es que las sustancias nuevas utilizadas como explosivo o como ingrediente activo para plaguicida de uso agrícola y uso sanitario doméstico se exceptúan de la aplicación de este sistema de notificación y evaluación. Ello porque existe en los ministerios sectoriales que controlan estas sustancias un sistema de registro y de control de estas sustancias. Entonces la idea no era duplicar el trabajo. Bueno, aquí se presenta una línea del tiempo respecto a las fechas. Entonces, como les decía, el primer proceso de notificación comienza el 1 de enero y vence el 30 de agosto del 2024. De las sustancias que son de uso industrial. Posterior a esa fecha, como fecha máxima, 31 de diciembre del 2024, entonces el Ministerio de Medio Ambiente debiera emitir una resolución de todas las sustancias de uso industrial que se notificaron durante ese año. ¿Ya? La segunda notificación sería el 30, o sea, durante el 1 de enero hasta el 30 de agosto del 2025 para las sustancias de uso distinto al industrial y finalmente siempre los 31 de diciembre de ese año que se notificó, el Ministerio de Medio Ambiente debe emitir el listado de todas las sustancias notificadas. La tercer proceso de notificación entonces sería el 30 de agosto de 2027 de las sustancias contenidas en mezclas de uso industrial y la última proceso o inicio de proceso de notificación para las sustancias contenidas en mezclas de uso distinto al industrial el 30 de agosto del 2029. Siempre son 2 años posterior a la entrada en vigencia del reglamento.
Bueno, y aquí entre medio tendríamos también el 30 de agosto del 2026 la segunda notificación de las sustancias de uso industrial, porque como decía, serán cada 2 años, ¿ya? Y siempre los 31 de diciembre, entonces el Ministerio de Medio Ambiente establecerá o emitirá la resolución con todas las sustancias notificadas. El Ministerio de Medio Ambiente ya desarrolló la plataforma de notificación donde se pide toda esta información que está establecida en el reglamento. En estos minutos estamos en una submesa de trabajo intersectorial que depende del Comité Nacional del GHS, que está en proceso de revisión de esta plataforma para hacer los ajustes necesarios para poder implementar el próximo año este primer periodo de notificación, y por lo tanto ya hay algunos ajustes. Hay que cargar las listas, porque cuando se pide aquí la clasificación, la idea es tener cargado todas las sustancias que están listadas en la resolución 777, de tal forma que con el número CAS uno lo busque y se cargue en forma automática el resto de información respecto a la clase de peligrosidad y la categoría de peligrosidad. ¿Ya? Entonces en estos minutos estamos haciendo una revisión para todos los ajustes que sean necesarios para llevar a cabo un buen proceso de implementación de notificación el próximo año. Por otro lado, como les decía, en el reglamento también se establece que va a existir una priorización de sustancias y para realizar evaluaciones de riesgo, alguna de ellas. Entonces también este año también se formó una submesa de trabajo para analizar y mejorar una propuesta de resolución que ya cuenta el Ministerio de priorización de sustancias y de las metodologías de evaluación de riesgo que se debiera realizar. En el decreto 57 se establece que debe haber un proceso de priorización de sustancias de esteré para posteriormente solicitar evaluación de riesgo, y que se debe emitir una resolución con el procedimiento para realizar esta evaluación de riesgo. Ya en estos momentos, bueno, los sistemas, los factores de priorización que se están considerando en general son los que a nivel internacional se han considerado, que son los peligros para la salud crónico, con énfasis en las CMR, ¿no es cierto? Peligros para el medio ambiente acuático, el factor de volumen y el uso que se da a la sustancia son algunos de los factores para establecer esta priorización de sustancias. Vamos en ese proceso actualmente en la discusión en la submesa de trabajo respecto a la evaluación de riesgo, no obstante que se va a basar en la metodología de la OMS para los peligros, para la evaluación de riesgo para la salud. Así que esperamos contar con una resolución que sea publicada en el diario oficial respecto a este sistema de priorización y a la metodología de evaluación de riesgos que se deberá llevar a cabo a alguna de esas sustancias priorizadas. Bueno, eso entonces en términos de lo que es el reglamento del 57, pero el Ministerio de Salud tiene varias normativas asociadas a las sustancias peligrosas, y por lo tanto toda la normativa que tiene, la tiene que ir ajustando a este nuevo sistema de clasificación establecido en el decreto 57.
Y por tanto ya comenzó con esa actualización de normativa y la primera actualización que hizo fue en la importación de las sustancias peligrosas. Cada vez que se importa una sustancia al país requiere de un certificado de destinación aduanera, que es un certificado que permite trasladar las sustancias desde los recintos aduaneros a un lugar de depósito autorizado por la autoridad sanitaria. Y una vez que esté en esa bodega de destino, debe obtener la autorización de importación o de uso y consumo, que los da la Seremi de Salud del país, y entonces ahí se autoriza o se rechaza el uso, la venta, consumo, cesión y disposición de los productos importados. Y actualmente existía la resolución 408 que listaba las sustancias afectas al proceso de importación. En esta resolución se establecían los criterios de peligrosidad según la norma de transporte. Eso es en Chile, de acuerdo a la norma chilena 382. Por lo tanto, principalmente se consideran los peligros físicos, algunos peligros crónicos para la salud, o algunas sustancias en particular. Con la entrada en vigencia del decreto 57 y el nuevo sistema de clasificación, entonces el Ministerio actualizó esta resolución 408 y el 5 de enero del 2023 se publica en el Diario Oficial la resolución número 15, entonces que aprueba este nuevo listado, derogando la resolución 408, pero en la medida que entre en vigencia el decreto 57. Ya se hizo ajustarse, entonces en estos minutos está vigente también solo para las sustancias y las mezclas aún sigue vigente entonces la resolución anterior, que es la 408. Y esta resolución lo que establece es que aprueba el listado de sustancias clasificadas en la resolución 777 del 2021 y aquellas sustancias y mezclas que cumplan con los criterios de peligro establecidos en el decreto 57, ¿ya? Para efectos del control de importación de las sustancias peligrosas. Este es un proceso de la autorización de importación que se hace vía digital. Esta es la página web de Seremi en línea, donde el importador hace y solicita, como les decía, el certificado de destinación aduanera y la autorización de importación. Por lo tanto, esta fue la primera actualización respecto para ir ajustando toda nuestra normativa a el decreto 57. Contarles que nosotros elaboramos una página del GHS Chile, aquí está el link de la página del MinSal, donde hemos ido en la medida de lo posible, todavía nos falta actualizar varias cosas, pero vamos subiendo información atingente a la implementación del GHS en el país. El año pasado también elaboramos dentro del Comité Nacional Coordinador unas guías para el apoyo en la revisión de las hojas de datos de seguridad, también una otra guía para entender la regulación que hay en otro decreto donde lista otras sustancias desde el punto laboral y cuál es la relación con el decreto 57. Entonces aquí también hemos subido videos que hemos elaborado que están en Capacítase, también están las presentaciones que se han hecho en el último tiempo, y está toda la regulación nacional entonces aquí también en esta página, así que ahí pueden también obtener mayor información. Ahí también hicimos una serie de preguntas frecuentes que también pueden ayudar al usuario a entender un poco la implementación. Y aquí también tenemos los videos que se han elaborado para la difusión de este reglamento. Eso en términos generales y muy rápido para cumplir con el tiempo y dar espacio a
algunas consultas que quieran hacer al respecto. Hola Mabel, muchas gracias por la presentación. Creo que cubre muchas de las preguntas que nosotros recibimos de las distintas asociaciones y de las empresas miembros del LARC. Me van a perdonar, pero estoy un poco congestionado, un poco resfriado. Estuve compilando algunas de las preguntas que nos han hecho en el chat y otra que también hemos ido recibiendo en el último tiempo. Entonces, te agradecería si pudiéramos conversar sobre eso. Lo primero es con respecto a la plataforma. Hay algunas consultas relacionadas a cuándo va a estar disponible la plataforma y además si es que va a haber un nuevo periodo de prueba. Ya, eso en la medida en que terminemos de revisar, bueno, ya tenemos más o menos claro cuáles son los ajustes que hay que hacer al sistema, a la plataforma. La próxima semana tenemos otra reunión para terminar de revisar y yo creo que durante el mes entre julio y agosto tener las reuniones con informática del Ministerio de Medio Ambiente para ver cuánto entonces ellos se demorarían en hacer estos ajustes, que en general no son de mayor envergadura y por lo tanto esperamos que no requiera mucho tiempo, de tal forma que podamos dejar al menos los últimos meses de este año para hacer una nueva marcha blanca. Esta plataforma ya estuvo en marcha blanca durante el 2021, si mal no recuerdo, y de ahí se recibieron algunas observaciones también, que son las que se compilaron y las que estamos nuevamente revisando en la plataforma. Así que esperamos tener una segunda marcha blanca los últimos meses de este año para que ya en enero esté operativa. Súper, súper. Y con respecto a esos cambios en la plataforma, Mabel, uno de los puntos que ha sido bastante recurrente de los comentarios que nosotros hemos recibido es que la plataforma pudiera permitir la carga masiva de datos. ¿Eso es algo que el grupo está considerando? Sí, eso en realidad lo tenemos que ver más bien con informática del Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Porque lo que pasa es que no sé si es tan fácil, al menos en la primera notificación, porque igual ahí hay que hacer algunos ajustes. Así como está pensado en estos minutos, está en forma individual, porque Claro. hay que ingresar la sustancia y con todas sus características y la información del resto de la información. Entonces, eso más bien la respuesta ahí nos puede dar informática para ver si hay alguna forma de hacer esa notificación masiva, Claro. porque para cada sustancia hay un montón de información que se solicita. Entonces, Sí, en eso nosotros hemos recibido varias consultas porque en la práctica simplifica bastante el trabajo que tienen que hacer las empresas cuando tienen un pool bastante extenso de sustancias que notificar. Quizás hay también, y Daniela me imagino que nos podría colaborar también compartiendo un poco la experiencia de la plataforma en Colombia que permite esta carga masiva. Así que yo me imagino que algo se podría hacer como ayuda. La otra pregunta está relacionada con la figura del representante exclusivo que se ocupa en algunos países para efectos de notificaciones o registros. Esto quiere decir que el productor, en este caso que esté fuera de Chile, pudiera cargar directamente información para efectos de la notificación. Eso es algo que, de acuerdo a tu presentación, no está contemplado, pero quizás si tú nos puedes indicar más sobre eso. Claro, lo que pasa es que el reglamento de clasificación y etiquetado comienza diciendo, como lo puse ahí en una de las primeras
slide es que los importadores y los fabricantes son los responsables de realizar la clasificación. Porque si bien ese importador lo puede traer de un proveedor extranjero donde puede tener todo el sistema de clasificación del GHS, igual tiene que el importador hacerse responsable de verificar que esa clasificación sea la que se ajusta al decreto 57, porque como lo vimos, no necesariamente una sustancia que venga clasificada con el GHS se va a hacer los ajustes porque, o sea, va a corresponder la misma clasificación porque aquí tenemos algunas categorías, ¿no? Y entonces en ese sentido, sigue la cadena de todo lo que está establecido en el reglamento, que el importador y el fabricante son los responsables, porque en el fondo ellos son los que van a distribuir el producto en Chile. Nosotros no tenemos como Ministerio de Salud y tampoco como Ministerio de Medio Ambiente tuición respecto a proveedores extranjeros, más cuando no tienen representación en Chile. Entonces eso es un poco difícil. Lo que sí quizás podríamos comentar, que para efectos del tema de la evaluación de riesgos sí se está contemplando, de acuerdo a lo que hemos conversado en la mesa, que puedan participar de ese proceso los fabricantes fuera de Chile. Sí, lo que pasa es que la responsabilidad sigue siendo del importador. Ahora, si el importador considera la participación del proveedor extranjero, no hay ningún problema. Pero para efectos de responsabilidad y de con quién se debe entender el ministerio en caso es con el importador. Pero eso no quita, digamos, que puedan participar los proveedores extranjeros. Ok, súper. Con respecto, uno de los requerimientos de la notificación en el caso de la sustancia es incluir la hoja de datos de seguridad. Entonces hay una consulta relacionada a qué pasa cuando se actualiza esa hoja de datos de seguridad. Bueno, el reglamento cuando toma el tema de la hoja de datos de seguridad, lo que dice es que se deben actualizar la hoja de datos de seguridad si es que efectivamente la sustancia sufre algún cambio de clasificación, hay normativa nueva que se debe actualizar, esas hojas de datos de seguridad se tienen que actualizar. Ahora, cuando se notifica, la hoja de datos de seguridad que se debe presentar es la que debiera estar vigente en ese momento, independiente que después puedan producirse modificaciones al respecto. Pero en el minuto que se notifica, existe una hoja de datos de seguridad que debiera estar vigente, y es esa la que debiera presentarse. Claro, o sea, si entendí bien, quiere decir que si yo actualizo la hoja de datos de seguridad, la hoja de datos actualizada debería cargarla en la siguiente periodo de actualización de la notificación. Ok, exacto. Perfecto. Con respecto a los usos, ¿nos podrías comentar si es que hay algo adelantado en ese grupo de trabajo con respecto a cómo se van a identificar los usos, si es que va a ser de manera más bien genérica, como lo hemos ido conversando en la mesa de evaluación de riesgo, o en realidad tiene que ser una descripción detallada del uso? Nuestra idea es hacer una lista y que bueno, siempre cuando uno utiliza una lista, siempre tiene que dejar igual la puerta abierta a otros para cuando haya algo específico. Pero aquí la idea es establecer bueno, aquí los usos iniciales, uso industrial, uso no industrial, ¿no es cierto? Y dentro del industrial probablemente es donde haya una subcategoría y ahí eso todavía no está zanjado cuál es la descripción que haremos, hasta dónde llegaremos, pero al menos debe ir uso industrial, uso profesional y uso
masivo, uso público general, que son las 3 categorías en las que está establecida la priorización de la sustancia, así que esas 3 van. Después probablemente va a ir una subcategoría más bien para tener una claridad donde se va a usar la sustancia, y eso más bien es para efectos posteriores de control respecto de dónde se está usando, en el tema industrial más y uso profesional, un uso masivo, y no creo que haya o sea, igual pueden haber una subclasificación de qué tipo de producto se refiere, pero eso todavía no está zanjado. Ok, entonces, digamos, conceptualmente el mínimo sería indicar el sector industrial, Sector. no, Sí. digamos, no profesional o de consumidor general. Ok. Ahora, la otra pregunta que tengo es con respecto a la identificación de sustancias nuevas, porque lo que establece el reglamento es que una vez que se ha notificado, entonces el Ministerio de Medio Ambiente elabora esta resolución y por defecto, entonces lo que no esté dentro de ese listado se va a considerar una sustancia nueva. La pregunta es un poco compleja porque si bien ese listado va, por ejemplo, en la primera notificación va a incluir las sustancias nuevas de uso industrial, puede que esa sustancia no sea necesariamente nueva porque se utiliza en un uso no industrial. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? Bueno, yo creo que ahí efectivamente es parte de lo que debiera contener tal vez la resolución que se va a sacar, porque en estos minutos lo que dice es sustancia nueva, aquella que no se haya notificado, pero no especifica respecto al uso. Entonces puede Claro. que efectivamente se haya notificado para un uso en particular y después lo traiga para otro uso. Eso yo creo que es algo que debiera especificarse para que todo el mundo entienda. Pero Súper. es algo que falta. Y aquí voy a tomar las preguntas del chat. Yo creo que una de lo que tú respondiste con respecto a si los fertilizantes están o no bajo el alcance de este decreto, creo que eso fue explícito, ¿no? Que los fertilizantes efectivamente están bajo el alcance. Sí. Luego había una pregunta sobre los saborizantes. Los saborizantes también. No lo dije explícito, pero en la presentación estaban. Todo se excluyen los productos farmacéuticos, los cosméticos, los alimenticios, pero como producto final, todas las materias primas que yo requiera para la fabricación de esos productos les aplica el decreto, y por lo tanto dentro de eso entran los aromatizantes, saborizantes que se puedan usar en este tipo de industria, les aplica el decreto. También en la misma línea, ¿qué sucede con los insumos de alimentación animal cubiertos por el Decreto Supremo 4? Creo que eso también está textual en el también. decreto. Sí, solo los productos finales están excluidos. Todo lo que se use como materia prima para fabricación de esos productos que están excluidos, les aplica el decreto. Perfecto. Luego, con respecto a las fechas límites de notificación, la primera fecha límite sería el 30 de agosto del 2024 o el 9 de febrero del 2024. No, siempre para efectos de notificación son en agosto los agostos. los agostos de los años respectivos, porque es 2024, después 2026, va cada 2 años. Perfecto. ¿Hay algún tipo de chequeo sobre la información de la notificación, Mabel? Buena pregunta. No va a haber un chequeo al inicio, probablemente después que se concluya el proceso de notificación, como va a haber un proceso de priorización de esa sustancia, ahí probablemente va a haber o va a haber tal vez un chequeo previo aleatorio de alguna información, como para verificar, digamos, la información, especialmente a lo que es la clasificación, a la clasificación principalmente, ¿ya? Podría haber, pero yo creo que solo un chequeo aleatorio. Va a depender también de cuántas sean las sustancias, porque hay que ver la capacidad también para poder chequear esa información.
Y lo más probable es que haya un chequeo propio cuando se haga la priorización de la sustancia, ¿ya? Porque probablemente en la priorización se va a establecer estas sustancias son las priorizadas, y entonces ahí va a haber probablemente diferencia entre importadores, que algunos clasificaron de una u otra forma la sustancia, y entonces ahí con los mismos importadores probablemente se haga o ellos mismos hagan un chequeo para saber si les corresponde considerar o no estar en la priorización. Claro. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué pasa con sustancias que no tengan CAS, el número CAS en la plataforma? Bueno, el CAS no es obligatorio, porque además establece que si es que lo tiene. Hay muchas sustancias que no tienen número CAS y por lo tanto ahí, claro, por eso nosotros vamos a tratar de subir nuestra lista. Si se encuentra ahí, entonces sería más fácil, pero si la sustancia no se encuentra, entonces hay que colocar los nombres respectivos de la sustancia y la clasificación. Y bueno, con la hoja de datos de seguridad ahí un poco se chequeará si fue bien ingresada la información, pero no es obligatorio el CAS. No es obligatorio, se puede vivir sin CAS para efectos de la notificación. Sí. Okay. Luego hay algunas preguntas sobre lo relacionado a la priorización y evaluación de riesgo. Hay una pregunta sobre ¿para qué es la priorización? La priorización es para realizar la evaluación de riesgo finalmente. Porque el objetivo es efectivamente dentro del sistema es que se hagan evaluaciones de riesgo de alguna sustancia, y una forma de bajar el número de todas las que se notifican es hacer una priorización en base a algunos factores de interés para que se haga esa evaluación de riesgo, ¿ya? Y por lo tanto, en esta resolución que va a emitir ambos ministerios, lo primero es establecer cuál va a ser ese proceso de priorización, y finalmente esas que se prioricen, y dependiendo también un poco del número, porque esto todavía no sabemos cuánto será en el país, y por lo tanto, en base a eso, finalmente los ministerios dirán: a estas sustancias son las que deberán realizar evaluación de riesgo. Pero el objetivo es ese. Exacto. Con respecto a la evaluación de riesgo, la pregunta que hay en el chat es relacionado si esta evaluación de riesgo va a ser realizada si cada empresa tiene que hacer una evaluación de riesgo. O sea, se está estableciendo que lo puede hacer el conjunto de empresas que importaron y que notificaron esa sustancia, o lo podría hacer cada empresa en particular. O sea, va a estar la libertad. Ahora, lo más adecuado sería es que lo hicieran entre las empresas que notificaron esa sustancia. Porque sí, lo que se va a considerar es que sean todos los usos previstos y las condiciones de uso. Entonces no va a ser una sola evaluación de riesgo que se va a tener que realizar. Entonces eso complejiza un poco el sistema, y por lo tanto, entonces ahí lo más probable es que convenga que se tenga que hacer entre varias, pero va a quedar en libertad, digamos, de que se junten las empresas o que lo hagan en forma independiente. Y ahí es donde está la propuesta que pudieran participar de ese grupo productores no locales, digamos. Exacto. Perfecto. Exacto, porque si efectivamente hay un proveedor que ya ha hecho una evaluación de riesgo, probablemente entonces facilita también el proceso, y ahí puede aportar con esa información. Okay. Con respecto a la resolución a la 777, ¿con qué frecuencia o cómo se va a ir actualizando con respecto a la actualización que tiene el anexo 6 del CLP? Sí. Claro. El reglamento, ya no recuerdo si dice cada 1 año, cada 2 años que se debe. Establece el periodo y entonces debiéramos cumplir con eso. Esto se sacó el 2021, así que ya probablemente el próximo año
debiéramos, o sea, igual se ha hecho una actualización desde el primer listado que se sacó, igual o sea, de hecho, se consideró ya con esas sustancias en que iba a, que todavía no estaba vigente en la Comunidad Europea, porque cuando nosotros lo sacamos, ellos tenían considerado en unos meses más otras sustancias y lo hicimos con esa, entonces estamos más o menos con el listado actual de la Comunidad Europea, pero la idea es irlo actualizando cada 2 años, o por lo menos haciendo una revisión de ese listado cada 2 años. Súper, súper. Estoy buscando algunas preguntas que se nos hayan ido quedando o que sean más nuevas en el chat, pero mientras les recuerdo que hay un formulario en donde pueden dejar incluida su asistencia, y que lo cargó Daniela en el chat. Revisamos lo de la carga masiva, qué sucede en el caso de que hay un cambio en la hoja de datos de seguridad, las fechas de notificación, si se revisa o se aprueba la notificación, qué pasa con las sustancias que no tienen CAS, para qué era la priorización, cuándo se espera que vuelva a funcionar el sistema de notificación, eso también lo conversamos, la evaluación de riesgo se debe hacer por cada empresa o no, la actualización de la resolución 777, nuevamente una pregunta sobre el periodo de prueba de la plataforma. Aquí vamos ahora con preguntas relacionadas a las últimas actualizaciones regulatorias. Hay una pregunta que dice, entonces actualmente una mezcla con una sustancia con peligros para la salud ¿no sería considerado como una sustancia peligrosa y afecta a obtener el CDA? A ver, perdón, ¿una mezcla? Dice, actualmente una mezcla con una sustancia con peligros para la salud ¿no sería considerado como una sustancia peligrosa y afecta a obtener CDA? CDA. Depende, porque actualmente está vigente la resolución 408 y hay sustancias que son peligrosas para la salud que están listadas en esa, o sea, la norma chilena 382, para la salud son la toxicidad aguda y la corrosividad. Son los dos peligros para la salud que considera el listado de transporte, pero además la resolución 408 ya había considerado, se había adelantado un poco al tema del GHS y hay algunas sustancias listadas, cancerígenas, por ejemplo, que están clasificadas cancerígenas, que se deben, que requieren autorización de importación. Entonces, si en estos minutos tenemos una mezcla, se importa, lo que aplica es la 408. Si ese peligro para la salud está considerado en la 408, entonces debe requerir autorización de importación. Si no está considerada, entonces no lo requeriría, pero va a depender del peligro para la salud. Ok. Entonces, eso quiere decir que la resolución, la 408 y las 777 son aplicaciones en paralelo. Son aplicaciones en paralelo en estos minutos. De hecho, en la plataforma pregunta, la primera pregunta cuando habla de la sustancia es si es de uso industrial, si es mezcla de uso industrial, porque entonces si es de sustancia, se va a acceder al listado de la 707. Si dice que es mezcla, se va a acceder al listado de la resolución 408. Entonces, ambas están vigentes en estos minutos. Ok. Luego, con respecto al decreto 57, no menciona la norma chilena 2245-2021. Entonces la pregunta es si es obligatorio cumplir con la norma chilena 2245 para elaborar las hojas de datos de seguridad. En estos minutos la 2245 estaría vigente para las mezclas, porque en el fondo el decreto 53 hace mención a los contenidos de la hoja de datos de seguridad, pero como entra en vigencia en forma paulatina, entonces en estos minutos todo lo que es sustancia aplica el formato del 57, y para la que es mezcla aplica entonces la 2245-2015, pero no obstante,
no se objeta si viene con el formato del decreto 57. Ok, entonces se permite una Se hoja de permite una seguridad hoja. para mezclas en el decreto 57. Y Se si no permite, pero viniera no en es el decreto, obligatoria. claro. Se permite, pero no es obligatoria en estos minutos. Sí. Mabel, hubo una consulta en el chat del foro con respecto a la hoja de autoseguridad que se solicita para el proceso de importación. Entonces, eso quiere decir que una hoja de autoseguridad, de acuerdo al decreto 57, también se acepta a efectos de los trámites de los permisos de importación, ¿no? Sí, también. Sí. Okay. Sí. Seguimos con hoja de datos de seguridad. ¿Existe algún requerimiento en la hoja de datos de seguridad que valide que esta debe estar elaborada por un experto con nombre, firma o alguna certificación y que eso debe haberse reflejado en la hoja de datos de seguridad? No, el mismo reglamento establece que siempre es responsabilidad del importador, o en este caso del distribuidor, fabricante, envasador, y ahí se amplía un poco a solo los fabricantes e importadores. No obstante, establece que la confección debe realizarse en la personal competente. En el fondo no establece qué tipo de expertos requiere, pero sí debe hacerlo personas que se manejen en el tema, y dada la complejidad, especialmente, o sea, para la revisión yo creo que no es tan complejo, porque aprendiéndose bien el decreto se podría revisar una hoja de datos de seguridad, cualquier persona que esté bien informada. En la elaboración ya es más complejo, porque en la elaboración se requieren, digamos, de varios profesionales para poder elaborar esa hoja, dado las distintas temáticas que contiene la hoja de datos de seguridad, ¿ya? Pero no se establece un perfil determinado. Claro, y tampoco tiene que ir firmada ni el Firmado, nombre, claro, en el documento como tal. Exacto, porque siempre el responsable es el que Claro, distribuye el producto. claro. Ahora, con respecto a la importación por parte de clientes de un producto que contenga sustancias que estén sujetas a secreto industrial, ¿cómo el cliente, en este caso la empresa que está en Chile, va a saber qué es lo que debe reportar a la autoridad, qué es lo que debe notificar? Sí. Miren, la verdad es que en el decreto quedó establecido que está sujeto, que puede estar, el que está sujeto a la privacidad en el fondo, pero en el país no está desarrollado tan claramente esto. Por lo tanto, probablemente tengamos que hacer un ajuste al decreto 57, porque si bien para el usuario no es importante que informe los componentes, sí tiene que entregar sí o sí la clasificación de la sustancia o de la mezcla, ¿no es cierto? Pero para efectos de centros de información toxicológico es más complejo. Entonces ahí tenemos que ver cómo lo vamos a aplicar, porque a veces se requiere saber el componente. Entonces probablemente ahí, si bien para el usuario o para el cliente no se va a dar la información, probablemente para la autoridad se tenga que entregar igual cierta información. Pero eso lo tenemos que mejorar de cómo quedó en el reglamento. Claro. Con respecto a sustancias que estén en mezclas, a efectos de la notificación, ¿se tiene que presentar la hoja de autoseguridad de la mezcla o de la mezcla? De la mezcla. Si bien las mezclas no se notifican, es la sustancia la que se notifica, pero probablemente el importador lo que tenga es, él va a estar importando una mezcla, y por lo tanto él va a tener disponible la hoja de seguridad de la mezcla y no de la sustancia. ¿Ya? Sí, Entonces ahí, claro, ahora
para saber la clasificación, bueno, es la información que va a tener que recopilar si es que efectivamente esa clasificación no la trae la hoja de datos de seguridad en el ítem 3. Es que estoy revisando el Sí. 57 y me parece que lo limita a las sustancias como tal. Eso quiere decir que si es una sustancia que que solo estuviera presente como sustancia, debería incluir la hoja de datos de seguridad. Eso es lo que nosotros habíamos interpretado. Sí, lo que pasa es que en el 57 además habla de la información, al menos la información. Entonces, para efectos del sistema de notificación, si bien lo que necesitaríamos es la hoja de autoseguridad de la sustancia, el importador probablemente no tenga la hoja de autoseguridad de la sustancia, va a tener la hoja de autoseguridad del producto que está importando, de la mezcla que está importando. Entonces ahí hay que darle, digamos, una vuelta. Eso podría discutirse en estas mesas. De nuestra interpretación era que ese requerimiento aplicaba cuando la sustancia se importaba como tal, pero no en las mezclas. Pero veamos otras preguntas para no quedarnos pegados solo en eso. Con respecto a esta figura del representante exclusivo, ¿se podría considerar que un representante exclusivo, que sea una empresa, una entidad legal en Chile, pudiera ser responsable ante el Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Salud, pero que representa al fabricante extranjero? Entonces, un poco distinto a la figura que conversamos anteriormente, sino que en este caso es una empresa que está efectivamente en Chile, que entendería, de acuerdo a la pregunta, que no hace la importación del producto como tal, pero que fuera responsable en términos regulatorios ante el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud. ¿Eso es lo que se podría considerar? Lo que pasa es que ahí habría que probablemente hacer algún tipo de modificación, porque si se da una respuesta jurídica, el jurídico va a decir que es el importador y que por lo tanto no puede ser este representante en Chile. Claro, ahora, para efectos de responsabilidad, digamos, o sea, si la empresa que tiene una representación en Chile es el que se quiere hacer responsable, o sea, bienvenido sea, pero ahí hay que ver el tema más bien jurídico. Y así como está el reglamento, yo lo dudo, habría que hacer una modificación, lo más probable. Lo más probable es que jurídica responda que si se quiere dejar eso, se tenga que hacer una modificación al reglamento. Cirugía, requiere cirugía. Sí. Con respecto a la actualización de una hoja de datos de seguridad, ¿existe un periodo de tiempo en que se considere como aceptable? Por ejemplo, 1, 2, 3 años. Mientras no haya ningún tipo de modificación, la hoja de datos de seguridad va a seguir siendo vigente. Si no hay cambio de proveedor, si no hay cambio de componentes, si no hay cambio de normativa, la hoja de datos de seguridad debería mantenerse vigente. No hay motivo para que sea modificada o actualizada. Claro. En el caso de las empresas que importan para uso propio, ellos son considerados entonces los importadores y se hacen responsables de la notificación y de la aplicación del decreto 57, ¿no? Sí, sí. Okay. Hay otras preguntas sobre lo de las hojas de datos de seguridad que se deben cargar, si son sustancias puras o no, la de las mezclas. Yo creo que esa discusión la deberíamos pasar al comité del GHS para seguirlo revisando. Preguntas también de HDS. ¿Han habido casos de rechazo de las hojas de datos de seguridad de productos de importación? Porque en la sección 2, adicional a lo establecido en el decreto 57, se tiene agregado el rombo de la norma chilena 2190. Si el decreto no prohíbe la incorporación de información adicional, ¿por qué están realizando rechazos con este motivo? ¿Y cuál es el criterio? Ahí yo creo que es un efecto de que si efectivamente vamos en el país a converger a la clasificación del decreto 57,
para efectos de ir informando y capacitando al usuario, lo ideal es que sea solo la clasificación del GHS que se informe ahí, porque ya la 382 no está vigente para efectos de las sustancias en el país, y por lo tanto, y porque además la 382 es de transporte y esa información va en el ítem 14. Entonces no tiene sentido que la incorporemos en el ítem 2. Asimismo, tampoco tiene sentido, y porque en ninguna parte se establece, si bien como dice no se establece, lo que no se establece no queda prohibido, pero para efectos de información, mientras más sistemas agreguemos de clasificación, más confuso es para el usuario. Por lo tanto, ese es el sentido de que efectivamente aquellas que les aplica el 57, en el ítem 2 vaya solo la clasificación del GHS y no vaya ni la de la 382, ni 2190, ni la 1411, ninguna de esas. Este es un punto importante porque lo discutimos hace poco dentro de ASIQUIM, que especialmente en el sector minero, el rombo de la norma chilena 1411 es un deseable y en realidad ponen bastantes trabas con respecto a ese rombo. Quizás ahí también lo que podríamos hacer es extender las guías que está elaborando el grupo con ciertas clarificaciones. Sí, para que haya consistencia en los distintos sectores. Pero además la 1411, si bien es una norma chilena, no está mencionada en ninguna parte, con excepto en el decreto 43 para los estanques. En la única parte que se pide. Entonces la verdad es que la norma chilena 1411 es de uso masivo, pero no está regulada. Por lo tanto, y porque además entrega información también parcializada, o sea, entrega cierta información y no toda la información de los peligros como lo establece el GHS. Entonces, deberíamos usar un solo sistema, porque si no confunde mucho al usuario, especialmente aquel que no está tan familiarizado con cuál es la diferencia entre un sistema y otro. Yo creo que confunde y debiéramos ir para que en las hojas de datos de seguridad, en el ítem 2, vaya solo el sistema de clasificación del 57. La convergencia, sí. Exacto. Con respecto a un importador que tiene 3 proveedores distintos, una hoja de datos de seguridad genérica ¿podría cubrir los 3 productos aunque vengan de 3 proveedores distintos? A ver, lo que pasa es que en la clasificación depende del fabricante y pueden haber diferencias. Ahora, como les informaba, el importador, o sea, si estamos hablando de 3 proveedores chilenos, debiera existir una hoja por cada de ese proveedor. Si el importador trae ese mismo producto de proveedores distintos, es el que tiene que homogenizar y entregar en el fondo una hoja que tiene que basarla en el decreto 57. Ahora, puede haber diferencias de clasificación porque, para dar un ejemplo, si trae una sustancia, para hacerla más fácil, que estuviera listada en el 777 y tuviera una clase de peligro considerada, pero uno de esos proveedores tiene ese peligro más otro peligro, y que también es válido ese peligro porque efectivamente tiene los antecedentes suficientes para decir que también tiene esta otra clase de peligro, y eso lo puede informar. Entonces ahí efectivamente el importador es el que tendría, siempre y cuando, yo insisto, que el importador es uno solo y trae de proveedores extranjeros distintos, él puede homologar a una sola o mantener esas 2 hojas de seguridad dependiendo del proveedor. Si son proveedores chilenos distintos, cada proveedor debiera tener su hoja. Claro, para hacerlo más complicado. Porque además recuerden que en el ítem 1 debe venir identificado el proveedor, o sea, claro, en este caso el proveedor nacional.
Ahora, para hacerlo más complicado, siempre existe la diferencia que sea el mismo producto, pero que pudiera tener clasificaciones distintas, y eso también puede O ser sea, es un factible. caso. Sí, es factible. Sí, es factible y puede no estar mal, digamos. Mm, claro. Acá volvemos a lo de la notificación de sustancias contenidas en mezclas. Entonces, dice, las sustancias contenidas en mezclas no se deben notificar. Las sustancias contenidas en mezcla sí se deben notificar. Siempre es la sustancia, la que no se notifica es la mezcla como tal, pero es la sustancia contenida en la mezcla. Y esa es la que va a venir en los años posteriores. Sobre ciertos umbrales. Sí. ¿Cierto? Esos umbrales. Sí, Okay. sí, esos umbrales para los peligros, para la salud, son los valores de corte que establece el decreto. Ok. Y además que estén sobre 1 tonelada. Además. Ok. Exacto. Con respecto a la notificación de una sustancia nueva, ¿puede hacerse en cualquier momento o hay que esperar los 2 años? No, la sustancia nueva es la diferencia con la anterior, que tengo que hacerla cuando la importe. Antes del proceso, o sea, Claro. Si yo tengo que pedir la autorización de importación, la Seremi me debiera pedir que esté notificada previamente a la autorización de importación. Entonces, esa va a ser prospectiva. Lo que esté listado va a ser retrospectivo. Sí. Ok. ¿Se pueden notificar entonces mezclas si tienen clasificación y hoja de datos de seguridad? No, las mezclas no, nunca. O sea, es solo la sustancia. Ahora, una mezcla que clasifica como peligrosa es porque tiene algún componente peligroso y por lo tanto por ese componente, pero lo que yo tengo que notificar es ese componente o los componentes. Claro, las sustancias sobre esos umbrales. Con respecto a la clasificación, al BL de embarque, que este documento de embarque es la misma clasificación que está en el decreto 57. Ahí quizás yo te ayudo un poco. Yo creo que la clasificación que va a venir en los documentos de embarque va a ser la clasificación, De digamos, transporte. claro, del libro naranja. El libro naranja, Con- por lo tanto, pues es distinta. claro. Que... Solo para dejar en claro, a los plaguicidas entonces no es aplicable la normativa, pero a futuro puede que Sí, algunos aspectos de la misma le puedan aplicar. a futuro lo más probable es que le aplique porque el SAC va a hacer los ajustes normativos para hacer la clasificación según el 57, pero además como es una mezcla de uso no industrial, todavía tenemos hasta el 2027 para que el SAC o el Ministerio de Agricultura hagan los ajustes necesarios. Perfecto. Luego, ¿la clasificación de sustancias coincidirá con la clasificación realizada en Estados Unidos cuando se actualice la lista en Chile? No, porque con Estados Unidos no estamos No. coordinados. Lo que estamos coordinados es con el listado de la Comunidad Europea. Y la clasificación de Estados Unidos entiendo que igual ellos no consideran todos los peligros y por lo tanto Claro. no sé si en algún minuto coincidiremos con la clasificación, pero por el momento no es igual. Claro. O sea, aquí un poco para reforzar eso por 2 razones. Una es que el listado se basa en De la la Comunidad regulación Europea. europea, pero además que en Estados Unidos no se consideran todas las clases de peligro que están Del fuera de los GHS. peligros del medio ambiente, por ejemplo. Exacto. Claro. Con respecto a la persona competente para la elaboración de las hojas de datos de seguridad, ¿puede ser la hoja de seguridad la puede elaborar, por ejemplo, un encargado de prevención de riesgos? O sea, yo insisto, puede cualquier persona que esté bien capacitada y que se conozca al revés y al derecho el decreto 57 para saber si clasifica o no clasifica, cuáles son los criterios, pensando en que yo estoy traspasando información de una hoja de un proveedor extranjero. Ahora, el fabricante chileno que hace si hace una mezcla, también es factible que cualquier persona lo pueda hacer con conocimiento de causa, insisto, sabiéndose bien los criterios que establece el 57.
Ahora hay mucho para los peligros físicos, por ejemplo, para las mezclas, y hay que hacer los ensayos respectivos. No hay mucho que... En los peligros para la salud uno puede establecer los criterios que establece ahí para las mezclas, si hay un componente o no. O sea, claro. Pero O dicho claro, en otras palabras, si el fabricante importador cree que su encargado de prevención de riesgo es la persona competente, está asumiendo la responsabilidad de que efectivamente esa persona pueda hacerlo, y es competente para hacerlo. Claro. Con respecto al personal de aduana, ¿existe capacitación por parte del Ministerio de Salud con respecto al decreto 57 u otras normas? Al parecer el tema del rechazo de las hojas de datos de seguridad es un tema un poco recurrente. Sí, lo que pasa es que ahí el rechazo puede venir de la Seremia de Salud o de aduana. Entonces ahí sí, nos falta en este tiempo ahora, con la entrada en vigencia del 57 y con la entrada en vigencia de la resolución 15, nos falta tener una conversación o capacitación con aduana por parte del Ministerio para aclarar estos aspectos. Yo creo, o sea, hemos tenido capacitaciones otros años, pero con la regulación anterior. Por lo tanto, yo creo que estamos pendientes ahí con aduanas de actualizar toda la regulación y los criterios. Mira, por una cosa de tiempo, Mabel, me voy saltando algunas que además ya las he ido respondiendo. Hay una interesante que, sí, con respecto a las sustancias contenidas en mezcla que ya se notificó en la fase de sustancias, ¿debo volver a notificarla? No, porque en el fondo, o sea, siempre la tengo que notificar, claro. Siempre, porque en el fondo la notificación es saber si la importé o la fabriqué en los 2 años anteriores. Claro. Entonces siempre la tengo que notificar. Si la diferencia que se hace es si ya había sido notificada anterior, después si la considero nueva o no, para efectos de en qué minuto tengo que notificar nomás. Esa es como la diferencia. Claro. Cuando la notifico, si la notifico en el minuto en que le importo o espero los 2 años hasta el corte que corresponde. Claro, y acá también reforzar un poco el tema de las sustancias nuevas. Se entiende entonces que una sustancia nueva va a ser aquella que no esté incorporada en estas resoluciones del Ministerio de Medio Ambiente. Exacto, sí. Pero que lo que está sujeto a discusión es efectivamente si va a ser por uso, porque podría ser nueva para un sector, pero no nueva en el país porque se ocupa en otro, algo así. Eso es lo que hay que discutir. Eso es lo que hay que discutir, sí. Y creo que con eso hemos cubierto gran parte de las preguntas. ¿Cómo nos capacitamos al revés y al derecho sobre el decreto 57? Buena pregunta también. Bueno, una es que, claro, a veces no es suficiente hacer una lectura del decreto. En la página del GHS nosotros hemos estado subiendo distintas presentaciones, están las consultas frecuentes, y bueno, y lo otro a través de las asociaciones, que ahí pueden pedir también de la Asociación de Industria. Estoy con problemas de enchufe y parece que se me va... No me quiere cargar entonces se va a cortar, yo creo que en cualquier minuto. Antes que se te corte, te agradezco entonces. Yo creo que fue una buena ronda de preguntas. Cubrimos casi todo lo que salió, así que te agradezco nuevamente, Mabel, por tu disposición, por la presentación. Vamos a compartir la grabación, las memorias de este webinar. Y también podríamos compartir la presentación, Mabel, ningún problema, así que yo se la hago llegar, no hay para que la puedan compartir. Tuvimos buen rating, Mabel, 150 participantes. Súper bien, y bueno, agradecerle también a ustedes por la preocupación, ¿no es cierto?, de mantener informado a todo aquel que se interese por este tema, y nosotros con nuestra disposición para hacer la difusión y que se entienda lo mejor posible. Así que agradezco igual esta instancia. Súper, muchas gracias a todos los que participaron por las preguntas.
y nos vemos en un próximo webinar del Foro de Cooperación Regulatoria. Así que muchas gracias a todos. Gracias también. Adiós. Gracias. Mabel, no se nos Tengan escape. feliz tarde. Sí, ya sí.